Hermanos, un cordial saludo en esta tarde y agradecerles por permitirme la oportunidad de poder entrar a vuestros hogares con la palabra del Señor. Y en esta tarde yo quiero leer en el libro de Josué, en el capítulo 6, algunos versículos. Y antes de hacer la lectura de la palabra del Señor, vamos a tener un tiempo de oración. Oremos. Señor, en esta tarde nos acercamos a su presencia con gozo y con alegría de saber que usted es nuestro Dios y nuestro Señor, agradeciéndole por la oportunidad que tenemos de abrir su palabra y meditar en ella, para lo cual pedimos el auxilio de su Espíritu Santo que nos ayude para poder reflexionar, poder entender y poder practicar lo que usted nos está enseñando a través de la Escritura. Señor, en sus manos nos encomendamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué en el Antiguo Testamento y vamos a leer en el capítulo 6. No vamos a leer todo el pasaje, solamente voy a leer algunos versículos y luego vamos a ir leyendo los siguientes versículos. Voy a leer hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban y acampaban contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devorarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: Nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas.
Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. En el ser humano, en la vida del ser humano, siempre encontramos circunstancias de crisis, etapas difíciles de la vida, y es una constante en todo ser humano. También en el pueblo de Israel eso era así. Había muchas etapas en las que los israelitas se alejaban de Dios, y como consecuencia de ese alejamiento venía el castigo, el cual los hacía realmente volver la mirada y arrepentirse de lo que estaban haciendo. Se conoce que hay un movimiento cíclico en la vida del pueblo de Israel, más o menos teniendo estas etapas: el pecado, la opresión a causa del pecado, el arrepentimiento, el perdón, una aparente estabilidad y luego el pecado. Y eso lo observamos aquí. Y miren ustedes, cuando hablamos de la crisis de Israel, quiero mencionar dos aspectos importantes. El primero, ¿cuál es la consecuencia de esa crisis a la cual tuvo que entrar Israel? Y la segunda, ¿cuáles son las acciones a tomar para solucionar esta crisis? Y en primer lugar, los versículos 1 al 6, encontramos ahí cuáles son las causas de esta crisis del pueblo de Israel. Y vamos a mirar el versículo 1, donde el Señor, por medio de Gedeón, les dice lo siguiente al pueblo de Israel: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Las palabras con las que inicia este capítulo son unas palabras que denuncian la situación del pueblo de Israel. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y aun cuando en este mismo versículo no encontramos exactamente cuál es la maldad que ellos cometieron, pero si vamos a este mismo capítulo, en el versículo 25, ahí podemos encontrar parte de lo que significó este pecado del pueblo de Israel. Dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Está hablando aquí de la casa de el padre de Gedeón, y dice a Gedeón, porque esta conversación es directa con Gedeón, le dice: anda y destruye a Baal y a Acera, dos dioses, los dioses más prominentes de este pueblo cananeo, estaban en la casa de Gedeón, lo cual muestra que el pueblo había vuelto tras los dioses paganos, los cuales el Señor les había dicho que no lo hicieran. Y eso podemos observarlo en el capítulo 2 de este mismo libro, los versículos 11 adelante, donde dice:
Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Acera. Otra vez se repite ahí el nombre de estos dos dioses, Baal y Acera. Baal era el dios de la fertilidad y Acera era la madre de los dioses. Esa es la designación que tenían en esa época. Entonces, lo que el Señor está reclamando aquí es que ellos se han alejado. Y es interesante si nosotros damos una mirada al capítulo anterior, al capítulo 5, pero el último versículo y la última parte del versículo 31, donde dice, y la tierra reposó 40 años. Es decir, cuando estamos aquí en el capítulo 6, cuando el pueblo se ha alejado de Dios, es después de una época de paz, de tranquilidad, de confort, una época que duró 40 años, en los cuales el pueblo de Israel pudo desarrollarse, pudo crecer sin ningún problema. Y eso ocasionó que este pueblo creciera en su orgullo y se alejara de Dios. Dijeron, no necesitamos a Dios, así que vamos a hacer lo que a nosotros nos parece bien. Si comparamos lo que pasa en nuestra sociedad hoy en día, también podemos decir lo mismo. El mundo se ha alejado de Dios y hay circunstancias difíciles en las que estamos viviendo ahora. Estamos en una crisis ocasionada por un enemigo invisible, pero mortal. Una crisis que nos ha llevado a una situación totalmente distinta a la que siempre hemos estado acostumbrados, pero es parte de nuestro alejamiento de Dios. Y la consecuencia de esto puede ser que Dios está diciéndonos, ¿qué pasó? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué se alejaron? Ahora, miren el castigo que Dios está dando al pueblo de Israel. Los versículos 1, la segunda parte, hasta el versículo 6. Dice, Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, como consecuencia del pecado. Los entregó en manos de Madián por 7 años. Y hay algo que debemos observar aquí. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas eran gente no apreciada en aquella época. Los historiadores, los estudiosos mencionan que los madianitas eran gente conocida como gente de rapiña, que almacenaban sus riquezas de lo que entraban a las ciudades y saqueaban las ciudades. Es decir, era un pueblo que tenía ese hábito y esa costumbre. Y los madianitas eran enemigos de Israel de hace muchos años. Pero si nosotros vemos en el libro de Números, en el capítulo 31, vamos a observar que estos madianitas habían sido derrotados por el pueblo de Israel y casi habían sido exterminados por mandato de Dios cuando ellos estaban con Moisés, todavía bajo la dirección de Moisés. Dios ordena a Moisés y le dice, vayan y destruyan a estos madianitas. Miren lo que dice en Números capítulo 31, versículos 7 al 11. Dice, pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Y menciona ahí 5 reyes que mataron. También a Balaam,
hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todo su ganado, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Es decir, Israel había sido una nación grande y prácticamente destruyó a estos madianitas. Pero ha pasado el tiempo, más o menos unos 120 años, y miren ahora la situación. El pueblo de Israel, si bien es cierto, tuvo 40 años de tranquilidad, de bonanza, y como consecuencia del pecado, Dios elige a los madianitas, a sus enemigos, a sus rivales, que se han fortalecido, y dice, les entrega en sus manos. Los israelitas obviamente estaban muy afanados, porque era un pueblo que ellos prácticamente lo habían destruido antes, y ahora son opresores de ellos. Y miren todos los estragos que ocasionan los madianitas al pueblo de Israel. A partir del versículo 2 dice lo siguiente en la segunda parte: los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Los israelitas prácticamente se volvieron ermitaños. Tuvieron que dejar su confort, tuvieron que dejar su comodidad, tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar todos los bienes que tenían y refugiarse en cuevas, porque los madianitas los acechaban, porque los madianitas entraban y saqueaban sus cosas, porque los madianitas no les daban tranquilidad, es decir, los acosaban en todo momento. Ellos, dice, tuvieron que dejar sus casas y salir a los cerros, construir cuevas, fortalezas, esconderse de los madianitas. Y esto por 7 años. No es un tiempo pequeño, son 7 años. Pero algo más, dice, acampaban frente a ellos y saqueaban todo, destruían sus cosechas, llevaban sus animales, su ganado, es decir, lo dejaban en la pobreza, año tras año, por 7 años. Nosotros estamos con una cuarentena de apenas 30 y tantos días, y a veces ya estamos desesperados porque quisiéramos hacer nuestra vida, pero no podemos hacerlo. Y no hay un enemigo que vemos, porque es un enemigo oculto. No sabemos por dónde está y tenemos temor salir. Israel estaba en esa situación, tenía temor de salir porque el enemigo estaba rodeando a cada uno de ellos. Es decir, era una situación difícil, una situación de asedio, una situación que realmente cambió todo el ritmo de vida de los israelitas. Y otra vez la pregunta, ¿por qué? Porque se alejaron de Dios, le dieron la espalda a Dios y se fueron tras los Baales. Pero miren ustedes lo que pasa ahí. Dice en el versículo 6, la segunda parte, después de que menciona que fueron ya empobrecidos. Hay algo que tenemos que notar y que es el inicio de esta segunda parte, que es las acciones a tomar para solucionar el problema. Miren ustedes que dice ahí en el versículo 6, la segunda parte de este versículo. Dice, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hermanos, amigos, la situación de Israel tuvo que durar 7 años
de este tipo de vida en zozobra. 7 años de empobrecimiento. 7 años en los cuales no pudieron disfrutar de sus comodidades, no pudieron disfrutar de lo que ellos sembraban, no pudieron hacer una vida normal, pero tuvo que pasar 7 años para que ellos reconozcan, se vean hundidos en la miseria, levanten los ojos y clamen a Dios. Eso es lo que dice aquí el versículo 6. Dice, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y es obvio qué es lo que clamaban. Auxilio, ayuda, socórrenos, Señor. No podemos seguir con esta situación. Es decir, hay un arrepentimiento. Y hermanos, cuando estamos en una situación de crisis, tenemos que repasar nuestra vida y tenemos que arrepentirnos de aquello que está mal, porque es más seguro que no hemos estado haciendo todo lo que Dios pedía o pide que hagamos. Por eso dice, hay un arrepentimiento. Ellos clamaron a Dios. Y miren el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, miren la respuesta inmediata del Señor. Hay un mensaje consolador. En el versículo siguiente, versículos 8 al 10, observamos cómo la misericordia de Dios, aun cuando el pueblo se había portado mal, pero como hay un arrepentimiento, Dios dice, vuelve la mirada a ellos y le responde. ¿Y cómo hace Dios? ¿Cómo responde a este pueblo de Israel? Dice versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. No sabemos qué profeta fue, porque no menciona el nombre, solamente dice envió un profeta y les dio un mensaje especial. Y hermanos, este mensaje tiene características importantes. Un mensaje que recurre a la historia para hacerles recordar a Israel qué es lo que ha sucedido y para hacerles recordar quién era Dios. Dice en el versículo 9, cuando el ángel empieza a hablar, desde el versículo 8, la segunda parte dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y empieza a contar la historia que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Dice, yo soy el que los saqué de la tierra de Egipto. Yo los hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo muchos años esclavizado por los egipcios. Eran la servidumbre, la mano de obra, no tenían libertad de hacer. Hacían lo que los egipcios les decían por 400 años. Y Dios les dice a través de este profeta, recuerden que Dios les sacó de la esclavitud de Egipto. En segundo lugar, dice, los hice libre de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y les hace recordar, no solamente los saqué de Egipto, no solamente los llevé durante los 40 años en el desierto, les hice tomar posesión de la tierra prometida, de la tierra de Canaán. Y por eso dice, quité a los que les afligían, eliminé a los que afligían para que ustedes puedan tomar la tierra de promesa. Y podemos pensar en algunos eventos de cómo conquistaron Canaán, sin un ejército, simplemente con las técnicas que Dios les daba, ¿no? La destrucción de las grandes ciudades fortificadas simplemente con la ayuda de Dios. Y por eso dice, yo los
ayudé a tomar posesión de esas tierras. Pero hay más, y hay un reclamo aquí. Dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Es decir, Dios sabía que la tierra de Canaán estaba llena de otras culturas. Había idolatría, paganismo, y Dios les dice, no se acerquen a esos dioses, no adoren a esos dioses. Y le dice, pero no habéis obedecido a mi voz. Es decir, se alejaron. Hicieron lo que yo les dije que no lo hicieran. Y ese es el reclamo que está haciendo aquí Dios al pueblo de Israel. Les dije que no lo hicieran, pero ustedes lo hicieron. Pero yo soy ese Dios. Ahora estoy aquí. Y prepara el libertador. Miren ustedes versículos 11 adelante. Dice, Dios prepara la liberación de Israel. Hay un arrepentimiento, Dios vio el arrepentimiento y se acerca a ellos y le dice, muy bien, yo soy ese Dios y ahora preparo la liberación para ustedes de esta mano opresora. Y en el versículo 11 encontramos ahí cómo empieza Dios a levantar el liderazgo. Dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Interesante las expresiones que encontramos aquí. Dice el ángel de Jehová, o Jehová, que es lo que dicen los versículos siguientes, habló a Gedeón. Y dice que Gedeón estuvo en su trabajo, haciendo su rutina, aún con la presión que tenía el hostigamiento de los madianitas, pero a escondidas estaba, dice, cosechando el trigo. Pero miren ahí el detalle, estaba cosechando el trigo en el lagar. Y no es que haya un error de escritura ahí. El problema era que la situación de inseguridad para Israel había hecho que este hombre se esforzara y diga, bueno, no puedo trillar el trigo en la era, pero voy al lagar, que es un lugar cerrado, un poco escondido, no amplio, incómodo, pero dice, llevó ahí la gavilla y ahí estaba separando el trigo. Es decir, estrujando las espigas para poder sacar el grano. No era común, pero Gedeón lo tenía que hacer por el temor a que vengan los madianitas y recojan lo que ellos habían sembrado. Es decir, está tratando de adelantar a estos malas gentes en sus actitudes. Él toma la iniciativa y probablemente tomó las gavillas aún no muy maduras, pero ya podía recogerlo. Entonces se estaba recogiendo para poder esconderlo, para poder tener algo que comer para él y su familia. Entonces Gedeón es llamado en ese contexto, cuando él está detrás de su trabajo, es decir, como agricultor. Así también vemos en el Nuevo Testamento. Dios llama a los discípulos, muchos de ellos pescadores, estaban en su faena y Dios les dice, os haré pescadores de hombres. Aquí a Gedeón lo llama para que deje de trillar el trigo, para que trille, utilizando una figura literaria, para que trille a estos madianitas, es decir, los destruya a los madianitas, como es lo que sucede en el capítulo 7 de este libro de los jueces. Pero entonces observamos aquí que Dios está llamando a Gedeón. Y este hombre, que su significado es el que rompe o el guerrero poderoso, miren ustedes
cómo es el diálogo, cómo se desarrolla el diálogo entre el ángel de Jehová y Gedeón mismo. En el versículo 12, después de que nos describe lo que Gedeón está haciendo, dice: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Está viendo Dios ahí las cualidades de Gedeón. Se esfuerza, es un hombre que muestra su valentía, porque ante la situación de inseguridad que hay, él ha salido y está en una manera discreta, está tratando de lograr el objetivo, es decir, tener su cosecha, juntar su cosecha. Y estas expresiones son interesantes. Dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero miren ustedes, ¿qué sucede ahí? Cuando nosotros observamos esta expresión, hay una reacción o un cuestionamiento que hace Gedeón. Y vamos a ver que hay dos momentos en que él hace un cuestionamiento a Dios. Y el primero es aquí, en el versículo 13. Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Es la primera pregunta que sale a la mente de Gedeón. Señor, si tú dices que estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esta tremenda dificultad, esta tremenda afrenta, que nuestros enemigos nos tengan subyugados de tal manera que prácticamente estamos desesperados? ¿Cómo es posible que tú digas que estás con nosotros? O sea, no puedo entender. Y miren lo que dice más adelante: ¿dónde están todas sus maravillas? Gedeón sabía de lo que Dios había hecho con Israel, por la historia, por lo que su padre le contaba, todo lo que Dios había hecho, las maravillas. Y él se pregunta y dice: Jehová, ¿estás con nosotros? ¿Y dónde están tus maravillas? ¿Dónde están todas esas cosas que tú hiciste con tu pueblo de Israel antes? Porque ahora estamos abandonados. Es decir, una reflexión, un cuestionamiento que él hace en función a lo que estaba viviendo, al presente, al momento. Muchos de las personas también quizá dicen: sí, pero hay que clamar a Dios ahora. Y dirán: bueno, pero ¿dónde está Dios? Miren cómo estamos. Sí, pues, estamos mal, estamos en una situación difícil. Pero no es que Dios no exista. Dios está allí, esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Pero miren lo que dice a continuación de este primer cuestionamiento que hace Gedeón. Dice: ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Palabras de consuelo, palabras de aliento, palabras cariñosas a este hombre que se encuentra desesperado, afligido. El Señor lo mira con una mirada tierna y le dice: anda, en tu fuerza, levántate, vas a destruir a estos hombres, porque yo te envío. Realmente en ese momento para Gedeón esto debió ser algo muy importante, de consuelo, de ánimo. Pero miren lo que le responde. Otra vez, el segundo cuestionamiento. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Señor, ¿cómo voy a liberar yo al pueblo de Israel? ¿Cómo voy a oprimir a los madianitas?
no tengo riqueza, no tengo poder, mi familia es muy pobre. Es decir, las excusas, las justificaciones que muchas veces ponemos delante de Dios. ¿Recuerdan el caso de Moisés? Moisés también, cuando estaba en Madián, pastando las ovejas de su suegro, le dice: Moisés, tienes que ir a Egipto a sacar a mi pueblo. Claro, Moisés había huido de Egipto hacía 40 años por haber asesinado a un egipcio. Y el Señor le dice: tienes que ir a Egipto. Y él le dice: Señor, pero creo que te has equivocado, debes enviar a otra persona, no soy yo el indicado. Y el Señor le insiste: tienes que ir. Y él pone una serie de pruebas, pide señales, etcétera, etcétera. Y aún así seguía, no convencido. Y al final, Moisés le dice: Señor, no puedo ir porque yo soy tartamudo. ¿Cómo puedo hablar yo al faraón? Y él le dice: no te preocupes, tú vas a ir y tu hermano va a hablar por ti, pero tú tienes que ir. Es decir, poniendo justificaciones. Y aquí también este cuestionamiento que hace Gedeón tiene que ver con eso. Es decir, él se evalúa humanamente y desconoce lo que Dios está valorando en él. Le dice: no, yo no puedo, yo soy el último, no, yo no sirvo, manda a otros, hay otros más capacitados. Pero Dios le dice: tú tienes que ir. Y en el versículo 16, miren ustedes, la forma como Dios persuade. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón sabía que los madianitas eran una gran multitud. No eran 1000 ni 2000. Eran varios miles de hombres que estaban prácticamente asediando a Israel. Pero Dios le dice: ve tú, porque yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como si fuera una sola persona la que viene a atacarte. Obviamente, con todo esta explicación que Dios le da a Gedeón, aún él todavía con esas dudas le dice: muy bien, pero déjame hacer una confirmación. Y si realmente tú me estás enviando, yo voy a ofrecer un sacrificio a ti. Y luego voy a ver si realmente eso es así. Es decir, aún en las dudas, pero ya Gedeón está entendiendo aquí el propósito de Dios. Pero él le pide, en el versículo 17, respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón aquí está dispuesto a presentar una ofrenda a Dios en gratitud al llamado que le está haciendo, pero también en parte en corroborar, en confirmar que era la voz de Dios. Y miren ustedes, ante la situación de escasez que él tenía, dice los versículos siguientes que ya no hemos leído, pero dice que Gedeón preparó un cabrito, preparó panes sin levadura y llevó el potaje al ángel como ofrenda al Señor. Es decir, no le importó la escasez ya en ese momento. Él entendió que estaba frente a Dios y él quiso agradecer a Dios de esa manera. Y le llevó la ofrenda. Y el ángel de Jehová, o Dios mismo, dice que cuando él llegó le dijo que lo coloque en la peña, el pan, la carne y el caldo, y dice, tocó con su bastón y salió fuego en señal de conformidad y en señal de que es una respuesta de parte de Dios. Y claro, ahí viene otra vez el temor de Gedeón, porque dice que después de esto el ángel desapareció y Gedeón
se preocupó y dijo, ahora voy a morir, porque la escritura decía, el que ve a Dios muere, porque la santidad de Dios no puede estar junto con el hombre pecaminoso. Pero el ángel le dice, no temas, no vas a morir, porque tú has sido llamado para liberar al pueblo de Israel. Y él dice, en gratitud edificó allí un altar a Jehová y le llamó Jehová Shalom, es decir, Dios de paz. Jehová es paz. Entendió el mensaje. Y en el capítulo, en el versículo, los versículos siguientes y en el capítulo siguiente, observamos cómo Gedeón es el instrumento que Dios usa, Dios levanta para destruir a estos madianitas que por 7 años lo habían tenido prácticamente temerosos, escondidos, desanimados, desalentados. Pero hermanos, la reflexión para nosotros. Estamos en una situación también difícil. Estamos en una crisis familiar, en una crisis nacional, en una crisis continental y en una crisis mundial. Porque lo que está afectando ahora a nuestra sociedad es algo terrible, algo mortífero, un virus que no lo vemos, no sabemos dónde está. Cuando usted sale a la calle por alguna necesidad, andamos sobresaltos porque no sabemos dónde puede estar el virus. Y hay temor. Pero, hermanos, amigos, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios, arrepentirnos, pedir perdón por las ofensas y empezar a hacer las cosas diferentes, obedecer a Dios, creer en Él, confiar en Él, buscar su dirección. Y es más, si Dios te está hablando para hacer algo, hazlo sin cuestionar. Puede ser que Dios te esté diciendo, mira, puedes hacer esto, puedes apoyar en esto. No digas, hay otros que lo hagan. Hazlo tú. Porque el Señor te está llamando a ti. Esta reflexión espero que nos ayude a fortalecernos, a animarnos en estos momentos difíciles y a confiar más en el Señor, a entender que tenemos un Dios que está por encima de todas las cosas y en el cual tenemos que confiar. Vamos a terminar con palabras de oración. Oremos. Señor y Dios nuestro, queremos agradecerle por su palabra en este momento, porque nos anima, nos consuela y nos ayuda a entender que como hijos suyos tenemos privilegios, que como hijos suyos estamos protegidos, estamos amparados por usted. Pero, Señor, siempre y cuando nosotros nos acerquemos a usted, dejemos las cosas del mundo, los atractivos del mundo, y busquemos su dirección, su compañía. Por eso le pedimos, Padre, abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, y permítanos, Señor, que podamos venir ante usted con gozo, con alegría, con esperanza, sabiendo que usted es nuestro Dios y nuestro Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, muy buenas tardes. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.